El árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la muerte. Así dice el título de estos estudios. No quiero que haya algún malentendido porque tuve unos comentarios con respecto al título. La Biblia en ningún momento dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la muerte. Pero por el mandato que Dios le dio al hombre y por la desobediencia del hombre, el hombre concibió el pecado y por el pecado concibió la muerte. Y aquel mismo árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en cierto sentido viene siendo el árbol de la muerte, porque la Biblia habla de el árbol de la vida. Sí, pero la raíz, el origen de la muerte es la desobediencia del ser humano, por la cual desobediencia concibe el hombre el pecado y por el pecado concebimos la muerte. No me lo malentiendan, el título nada más se lo puse para que llevar un contraste de lo que estamos hablando. Es el tema. Sí. Es el tema de lo que estamos hablando. Estamos hablando del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y cómo ha afectado más que nada a la humanidad en el día de hoy. Y podemos ver que el imperio de la muerte que Satanás estableció fue porque Satanás sedujo al hombre a la desobediencia. Fuera de eso, no hay ningún árbol en realidad en la Biblia que diga que es el árbol de la muerte. Mi intención no es hacer una doctrina que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la muerte. Simplemente es un título que le puse al mensaje para que llame la atención, para que haya un contraste en el árbol de la ciencia del bien y del mal y en este sentido el árbol de la muerte, pero no es con ninguna intención de hacer una doctrina en base a esto, porque no es bíblico que el árbol de la ciencia, ¿verdad?, del bien y del mal es el árbol de la muerte. O sea, no hay nada en la Biblia que diga eso. Es simplemente una manera de expresar el pensamiento, la idea, el mensaje. Es una manera de ilustrar lo que aconteció. Sí, por causa del mandamiento que Dios le dijo al hombre, que de todo árbol del huerto, me voy a abrigar un poquito porque no quiero comenzar a toser, está muy frío, amanecí un poquito tosijoso, no sé cómo se diga, esta mañana. Sí, es un contraste. El título del mensaje va con el fin de mostrar un contraste o a la dirección del enfoque del mensaje solamente. Sí. La muerte, si la analizamos y usamos el sentido común, la muerte en realidad simplemente es una separación. La misma escritura habla de que nosotros estamos muertos por nuestros delitos y pecados. Sí. Y dice bien claro, ¿verdad?, que por nuestros delitos y pecados nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús mismo habla de eso. Y no habla del hecho de que estemos físicamente muertos. Habla de una muerte espiritual, y la muerte en realidad simplemente es
una separación. La muerte espiritual es la primera que aconteció en el ser humano. El Espíritu Santo se separó del hombre. El Espíritu Santo era parte del hombre, de la naturaleza del hombre en el principio, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. En cierto sentido, puedo mirar la gracia, la misericordia de Dios más que nada. La misericordia de Dios dentro de su conocimiento, sabiendo que el enemigo iba a venir a engañar al hombre, a que desobedeciera, sabiendo que el hombre iba a desobedecer. Dios le da el mandato al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que dentro de su misericordia de Dios, Dios no le dijo al hombre: no comas del árbol de vida que está en medio del huerto, porque el árbol de la vida, el árbol de vida estaba en el huerto de Edén con ellos. Si Dios le hubiera dado ese mandamiento, Satanás hubiera venido a tentarlo en contra del mandamiento de Dios, con que Dios les dijo que no coman del árbol, mas sabe Dios que si comes de ese árbol vas a vivir para siempre. Dios le había podido decir al hombre de la misma manera: el día que de él comieres ciertamente morirás, te separarás. ¿Por qué? Por la desobediencia. El Espíritu Santo, la santidad del hombre se perdió. Satanás destronó la gloria de Dios, porque el hombre fue hecho para la gloria de Dios. En cierto sentido, Satanás estorbó o echó a perder el estado original de la humanidad. Y creo que dentro de su consideración es por eso que Dios en su misericordia le dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque dentro de su conocimiento sabía lo que el enemigo iba a venir a hacer. Dentro de su conocimiento sabía Dios que ese árbol, en lugar de ser para muerte para nosotros, íbamos a concebir, la humanidad iba a concebir el conocimiento del bien y del mal. Por la desobediencia íbamos a concebir el pecado. Pero por esa misma desobediencia íbamos a concebir el conocimiento del bien y del mal. Dentro de la gracia de Dios, creo que fue el propósito de Dios el prohibirle específicamente de este árbol, para que ese conocimiento del bien y del mal nos puede traer a un verdadero arrepentimiento, para poder alcanzar la salvación que Dios ha provisto. La salvación que ya desde antemano Dios tenía planeada desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación ya lo tenía Dios dispuesto. Dice la Escritura que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que hubiera hombre, desde antes de que hubiera animales, plantas y mares y tierra en este planeta. Dentro del conocimiento de Dios, Jesucristo ya estaba en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Por eso creo que específicamente Dios le prohíbe comer de este árbol específico de la ciencia del bien y del mal, porque íbamos a recibir o a concebir ese conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y ahora la decisión de la salvación ya no está en Dios, está en el ser humano.
Toda persona debe de reconocer su vida de pecado si quiere vivir en la eternidad, si quiere participar ahora sí de veras por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el perdón de pecados que Dios nos ha dado. Si quiere participar del árbol de vida que Dios nos dará, que el Cordero de Dios nos dará del árbol de vida para ya entrar a ese estado glorioso. Sí. A mi parecer es la viva esencia del Dios vivo, del Dios verdadero, es el que es el árbol de vida. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿De dónde mana la vida? ¿De un árbol o de Dios? Es un misterio tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, que no lo podemos comprender en una totalidad. El misterio de la vida. Un misterio maravilloso. Si el ser humano está vivo por el soplo de vida que Dios sopló, dice el Evangelio de San Juan que en Jesucristo estaba la vida y que la vida era lo que hace manifiesta la existencia del ser humano. Y la vida era la luz de los hombres. No habla específicamente de una luz, sino que por medio de la luz se hacen manifiestas las cosas. Nos quedamos en nuestro estudio aquí en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6. Habla del tiempo de la gran tribulación y dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte huirá de ellos. Porque preferirían no estar aquí en esta vida. Preferirían estar muertos que lo que les estaba pasando en la ira del Cordero, en ese tiempo de la tribulación. Pero simplemente la muerte no es el dejar de existir para siempre. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene final. Y si nosotros somos el aliento de vida de Dios, dentro de nuestro espíritu, el espíritu dentro de nosotros nos confirma que hay eternidad para nosotros. No nos cabe la idea de estar en un cajón, en un sepulcro, y no nos cabe la idea que ya no vamos a existir más. Mirando seres queridos que se han ido, seres queridos que han muerto, y aún los sentimos cerca de nosotros, como si ellos todavía vivieran, porque viven. Simplemente están en un estado de separación física. El aliento de vida regresa a Dios, dice la palabra, y el hombre, él es el alma de la persona. Antes de la muerte de Jesucristo se iban al seno de Abraham o al Hades. Ese Hades todavía está funcionando. Una persona que se muere en sus pecados, que no quiera creerle a Dios, que no quiera arrepentirse y reconocer su vida de pecado, se va al Hades, a la sala de espera para el día del juicio. Una persona que le cree a Dios, que reconoce su vida de pecado, que se arrepiente y le pide perdón a Dios
y recibe el perdón de pecados que Dios ya nos dio por medio de la fe en Jesucristo. El alma de esas personas se va a la viva presencia de Dios. La Biblia habla de las almas que están ahí, abajo del trono de Dios. Ahí están las almas. Y le claman a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestras almas de las gentes de la tierra? Y les dice Dios: espérense todavía un poco más, hasta que se complete el número de los escogidos, de los que van a ser salvos. Aquí podemos mirar en Apocalipsis varios pasajes que hablan de la muerte. Jesucristo mismo dice que estuvo muerto, pero he aquí que vive. Y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Jesucristo mismo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hacía una comparación cuando una persona compra una casa o un automóvil. ¿Qué es lo que le dan? Le dan las llaves de la casa, porque esa casa ya le pertenece a esa persona. Así de igual manera, el imperio de la muerte ya le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él declare la palabra, ese imperio dejará de ser. La resurrección de los muertos es una realidad, no es una religión, no es un mito, no es un cuento de hadas. Es una realidad. ¿Y cómo podemos saber que la resurrección es una realidad? Porque Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Él es nuestra garantía, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza que un día nos levantaremos de la muerte. Pero sí, volviendo al tema, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al desobedecer a Dios, el hombre concibió el pecado y por el pecado la muerte. Pero dentro de la misericordia de Dios, que Dios le prohibió al hombre en que no comiera de ese árbol, porque iba a concebir el conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento en todas las personas nos puede traer a los pies de Cristo, o ese conocimiento nos puede traer delante del trono de Dios y cerrar nuestra boca porque sabemos la maldad que hay en nuestras vidas. Todo ser humano sabe lo malo que hace dentro o delante de la presencia de Dios. Ningún ser humano tiene excusa de que diga que él no sabía que era pecado, que era malo hacer las cosas que hace, las cosas que no le agradan a Dios. Todo ser humano sabe lo malo que hacemos en nuestras vidas. ¿Por qué creen que el llamado del evangelio o el evangelio es predicar el arrepentimiento, el reconocer tu vida de pecado? Porque ese conocimiento está en ti. Tú sabes la maldad de tu vida. Si estuvieras delante de la viva presencia de Dios, y lo estás por la sangre de Cristo, todos tus pecados están a la luz de Dios. Aún los deseos de codicia que hay en tu corazón, el deseo que tienes en el corazón contra tu prójimo, que quisieras que esa persona estuviera muerta.
delante de los ojos de Dios es pecado de homicidio. El deseo de tu corazón de tener intimidad con ese hombre o con esa mujer fuera del matrimonio es adulterio. Si está el deseo en tu corazón, eres un adúltero. Ese conocimiento del bien y del mal, aunque lo quieras ignorar, ahí está. Que no quieras reconocer tu vida de pecado y quieras estar en el estado de muerte en tus delitos y pecados, de separación, que el Espíritu Dios no está en tu vida por tu pecado. Ese ya es cuento tuyo. Ayer me sentí, tuve tristeza en mi corazón, en mi espíritu, de estar mirando, la situación del ser humano, la dureza de nuestro corazón, que sabiendo el conocimiento de lo bueno y lo malo, del pecado y lo que no es pecado, nuestro mismo corazón nos engaña, empedernido, sabiendo lo que no le agrada a Dios y vivimos haciendo esas cosas que no le agradan a Dios. Lo único que nos espera en ese estilo de vida es la condenación si no nos arrepentimos, si no reconocemos nuestra vida de pecado, si no reconocemos y le hacemos caso a la influencia de Dios, a su gracia que nos convicte de pecado. El conocimiento ahí está de lo bueno y de lo malo. Tú no tienes que ir a un instituto bíblico a que te enseñen lo que es bueno y lo que es malo. Tengo el micrófono aquí y he escuchado en los videos que se oye cuando paso el café. Se oye sabroso, está rico. Bueno, volviendo al tema. Ayer tuve congoja en mi corazón y que miraba, entendí la misma dureza de mi corazón, el mismo engaño que me da mi propio corazón, me engaña. A veces mi propio corazón, mi conciencia, mi vida misma me hace creer que no soy tan malo, que soy buena persona, que Dios me va a aceptar porque no soy una persona homicida, no soy un depravado sexual, porque no soy un ladrón. Mi propio corazón me engaña. Y creo que Satanás aún sigue susurrándole en el oído a las personas. Y te convence de: no eres tan malo. Que se arrepientan los que son malos de veras, los que sí pecan contra Dios. Y la Biblia en Apocalipsis dice que ni los mentirosos, ni los homicidas, ni los borrachos, todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Lo mismo el mentiroso, que el mismo que el homicida, lo mismo que el depravado sexual, no entrarán al reino del Dios, ni los homosexuales. Me di cuenta que en Colombia hay un pastor homosexual en una congregación. Y dice que
Dios lo acepta así como es, porque es un gene. Así como una persona nace lacia del pelo y otro nace chino del pelo, no de chino, de China. Así como una persona nace güera, una persona nace morena, que así es el gene de esa persona y que Dios lo acepta. Que unos nacen derechos, o sea, unos nacen hombres con la naturaleza que Dios nos dio de el hombre tener una esposa como mujer. Pero dentro de su gene no es güero, sino moreno, y a los morenos les da comezón en el trasero. Esa cosa es pecado. No reconocer su vida de pecado. Y quieren usar la gracia de Dios, que Dios es amor, que Dios lo perdonó en la cruz del Calvario, y que Dios, si así Dios lo acepta, si no hizo excepción por él, que Jesucristo murió por él, Dios lo acepta así como es él. No me tomen a mal, Dios lo acepta. Si se arrepiente, él es salvo. Si renuncia a esa vida de pecado. Igual que el homicida, si renuncia a esa vida de pecado, ya no mata más. El mentiroso, que ya no mienta más. El que roba, que ya no robe más. Que reconozca su vida de pecado y renuncie. Acuérdense que la gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para convictarnos tanto de la existencia de Dios como de nuestra vida de pecado que no le agrada a Dios, para que por medio de la gracia de Dios nosotros, convictados de la maldad y del pecado de nuestras vidas, podamos renunciar a ese estilo de vida que no le agrada a Dios. El conocimiento de lo bueno y de lo malo está en nosotros, y por medio de la gracia de Dios nos convicta de que esa vida no le agrada a Dios. Que no le queramos hacer caso es otra cosa. Mayor condenación hay para aquellos que utilicen la sangre de Cristo y ignoren la gracia de Dios, la influencia divina de Dios que nos convicta de esa vida de pecado para renunciar a esa vida de pecado y vivir una vida bajo la gracia, bajo la influencia divina, convencidos de que esa vida no le agrada a Dios y renunciar, morir a esa vida de pecado, de carne, de muerte, para vivir una vida gloriosa de los hijos de Dios, en obediencia a la gracia de Dios, a la influencia divina de Dios que nos convence de que Él es real, de que nos ha adoptado como hijos, de que la sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados, pero no para que sigamos justificando nuestra vida en esa vida de pecado. Yo me puse a pensar cuando miré un video en YouTube, es un debate de una tal Kika. Muy bueno el debate, muy buenas las preguntas pero a la verdad me quedé congojado, me quedé sorprendido. ¿Qué ministerio? ¿Qué secta o qué ministerio le dieron el reconocimiento de pastor a este individuo? Quizás no escuché bien, no dijo ahí si tiene su esposo o si él es el esposo, pero no, él en su manera de expresarse y todo, él era la esposa. Y pastor, ¿qué es lo que predica de su púlpito? ¿Podrá predicar verdaderamente el evangelio?
hacer el llamado al arrepentimiento, porque dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Ya ha llegado a la conclusión esta persona que Dios, Jesucristo, dio su vida por todos, derramó su sangre por todos, es verdad. Pero ese perdón, el lavamiento de nuestra vida de pecado por medio de la sangre de Jesucristo, es aplicable en nuestras vidas si nos arrepentimos, si reconocemos nuestra vida de pecado. Ya sea que vivamos una vida simplemente de mentira o seamos unos depravados sexuales o homicidas. La sangre de Cristo no es aplicable en ninguna persona sin un arrepentimiento genuino, sin la influencia divina de Dios por medio de su gracia que nos convicte del pecado para repudiarlo. Y si pensamos, creemos en Jesucristo, creemos que Dios es amor, que Dios dio a Jesucristo a morir por toda la humanidad. Sí lo ha hecho, no me lo tomen a mal. Jesucristo no vino a la cruz del Calvario y murió solamente por el justo. Él vino y dio su vida por el homicida, por la prostituta, por mí, el fornicario, el adúltero, el ladrón, el mentiroso, el mayor de todos los pecadores, aquí. He aquí compartiendo con ustedes que ese estilo de vida no agrada a Dios. La reconozco yo, mi vida del pecado, y no me queda otra cosa más que abrazar la gracia, la misericordia de Dios y tirarme a los pies de Cristo y alzar mis ojos a Él y decirle: ayúdame, Señor, a renunciar, a hacer morir las obras de mi carne. Pero si digo que Jesucristo me perdonó y Jesucristo me aceptó como esta persona, este pastor, si digo, ay, si Jesucristo dio su vida por mí, Él me aceptó, Padre mío, Dios sabe que yo tengo comezón por ahí atrás y Él comprende. Ese es mi gene. ¿Se imaginan qué asquerosidad pensar que la sangre de Jesucristo es para justificarle su vida en su pecado, en su homosexualidad? Es una cosa que da tristeza. Es mi oración a Dios. Ya voy a terminar aquí. Tengo que concluir, ya pasamos de los 33 minutos. Tengo que prepararme para ir a trabajar. Miren, este está rico, los voy a dejar con este. Para todos aquellos que han puesto su fe y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 12 del 7 al 12, yo creo. Después, dice, hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? De que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sí. Creo que tengo que leerlo desde el 1 y cerramos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol como con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas.
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Este Satanás con una tercera parte de los ángeles que le siguen. ¿Ok? No dice eso el texto, simplemente estoy haciendo el énfasis. Dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Solamente hay una persona que fue arrebatado para Dios y para su trono, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no se halló más lugar en el cielo para Satanás y sus ángeles. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer y que había dado a luz al hijo. Y esta no es la Virgen María, es la nación de Israel. Sí. Que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. Esta es una realidad, señores. El que tenga oído, escuche. No solamente oiga, escuche. Entonces el dragón se llenó de ira contra la nación de Israel, dice contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, esa batalla es real. Satanás, entre más pronto te lleva al sepulcro, porque ya una vez que el aliento de vida se separe de tu cuerpo y caigas a la tumba en tus pecados, vas a irte a la condenación, vas a irte delante del trono de Dios al día del juicio y le vas a dar cuentas a Dios. Y si no hay ningún delito contra ti, vas a salir de ahí, pero si estás ahí es porque estás con tu vida de pecado y de muerte. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Se despide de ustedes el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Hasta la próxima. Bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor se perfeccione en nuestras vidas para vivir una vida que agrade a Dios, para la gloria y honra de Dios.